Buenas tardes, licenciado Franklin Jurado. Mi nombre es Daniela Eliseta Álvarez Altamirano y esta sería mi presentación del tema. Y como una pequeña introducción sobre lo que hablaré el día de hoy, es que se decía que en el Estado de Derecho legal se estudiaba el derecho estéticamente, puesto que se creía que el derecho se reducía a lo que estaba contenido en la ley. En la actualidad, esto es en el Estado de Derecho constitucional. Este es como un examen crítico y dinámico del mismo, considerando que el hecho no es solo un conjunto de reglas inmutables, sino que es una realidad social viviente, lo cual requiere del abogado una destreza reflexiva y crítica de su saber, un aprendizaje ya no solo informativo, sino fundamentalmente formativo del derecho, puesto que hoy el derecho exige una profunda renovación de las numerosas concepciones jurídicas que operan en la práctica y cuyas consecuencias sociales incrementan cada día el número de víctimas del derecho. Por lo tanto, es de necesidad pública poner en correlación el texto jurídico con el contexto social. Ahora bien, entrando de lleno con el tema, el Estado de Derecho Legal, podemos decir que el Estado de Derecho Legal surgió a partir del último tercio del siglo XIX. La teoría más importante que respaldaba y legitimaba este modelo del Estado de Derecho fue el positivismo jurídico que, como es sabido, identifica plenamente el derecho con la ley, a, a la que define formalmente como un acto de voluntad del Congreso sin referencia alguna a sus posibles contenidos axiológicos y teológicos, y sin que tampoco haya que buscar un especial sentido a las notas de generalidad, discusión y publicidad de la ley. Bien, algunas características más resaltantes de este Estado de Derecho son, uno, la sinonimia entre derecho y ley. Esto es, no hay más derecho que lo contenido en la ley y en consecuencia la moral y política no cumplen ni juegan ningún papel. El derecho, el derecho ha sido deducido por la razón y puesto en códigos. Número dos, la ley es fruto de una voluntad general infalible, puesto que los miembros de la sociedad renuncian a la mayoría de sus derechos, sino que a todos, y todos se benefician del renunciamiento de los demás. Por ende, eh, por ende, tienen que cumplir la ley y ser libre, y no todos están obligados a hacer lo que la ley manda. Y como tercer punto, tenemos que el derecho se enseña a partir de los códigos legales y que las materias que no tienen códigos son devaluadas. Eh, Todo esto generaba en el estudiante de derecho dos características importantes. Uno, una memoria prodigiosa y capacidad casi nula. Capacidad crítica casi nula. Disposición para memorizar muchísimos artículos legales, pero desprovistos de reflexión crítica de los mismos. Puesto desde esta perspectiva, el jurista no es más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, porque si no memoriza el derecho para luego repetirlo en la ley, sin averiguar previamente si dichos contenidos necesitan alguna mejora o mejoría. Así, la justicia se define como el cumplimiento de las leyes, concepción que llegaría formalmente
a su fin con el caso paradigmático de los juicios a los jerarcas de Nuremberg, a quienes se les condena por cumplir la ley y violar el derecho. Es decir, que la reducción del derecho a la ley, o por lo menos a la sumisión de la ley, de todas las demás fuentes de derecho, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales, la Constitución, etcétera. De modo que el Estado de Derecho legal se expresó en la afirmación del principio de legalidad como norma de reconocimiento del derecho existente y al mismo tiempo es válido. El segundo cambio, por decirlo así, es que el Estado de Derecho constitucional se expresó en la afirmación de las constituciones rígidas como normas de reconocimiento, no solo del derecho válido, sino también del derecho inválido, pero existente, lo cual exhibió que el positivismo no era la teoría adecuada para dar cuenta y operar dentro de la nueva realidad a la que asistimos desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bien, y con respecto al Estado de Derecho constitucional, tenemos que el Estado de Derecho constitucional eleva la Constitución desde el plano programático que ocupa en el Estado de Derecho legal al mundo de las normas jurídicas vinculatorias y por consiguiente no solo acoge el principio de primacia de la ley, sino que lo complementa con el principio de la primacia de la Constitución sobre la ley y por lo tanto sobre todo el ordenamiento jurídico, con la consiguiente anulación de la ley si está en su conjunto o en algunos de sus preceptos no se adecua a la norma constitucional. Así, la legalidad positiva en el Estado de Derecho constitucional no es ya únicamente condicionante, sino que ella misma está condicionada por límites y vínculos jurídicos, no solo formales, sino también sustantivos. El Estado de Derecho constitucional tiene las siguientes características. Como número uno tenemos que la Constitución es fuente de derecho, como le decía al principio. Como número dos tenemos que la Constitución está encargada de moral bajo los rótulos de principios y derechos humanos. Y como tercer punto tenemos que se defiende la constitucionalización de los derechos humanos y se reconoce a toda la Constitución como operativa. Y bien, en resumen, podemos decir que si el Estado de Derecho legal se basa en el principio de legalidad, por el que todo acto de poder solo se puede hacer lo determinado por la ley y todo acto privado es permitido en tanto no esté prohibido. Y en el Estado de Derecho constitucional, en cambio, se basa que en los actos jurídicos y privados son sometidos a la Constitución, incluso por la ley. Así, la constitucionalización del derecho jurídico pone sobre la mesa un cambio de paradigma en la manera de producir, de pensar y de operar en el derecho. Y bien, esta sería toda mi participación. Muchísimas gracias.